Para saber cómo se evalúa en el laboratorio, primero debemos saber cómo es la respuesta de la fase aguda de inflamación. Ocurre en condiciones inflamatorias como infecciones, traumas, cirugías, quemaduras, infartos tisulares o neoplasias. Las proteínas de fase aguda son aquellas cuya concentración plasmática aumenta o disminuye al menos un 25% durante la inflamación, y también se asocian con procesos inflamatorios crónicos, también llamadas reactantes positivos o negativos. Las principales proteínas de fase aguda son la PCR. Me recuerda a algo. Algunos componentes del complemento sérico, especialmente C3, fibrinógeno, el amiloide A sérico, la alfa-1 antitripsina, la ceruloplasmina y la aptoglobina. Estas proteínas se clasifican en 3 grupos funcionales: las que participan en las defensas del huésped, las inhibidoras de proteinasas de serina y las transportadoras con actividad antioxidante. Sus funciones son reconocimiento y eliminación de patógenos, limitar el daño de los tejidos del huésped por enzimas proteolíticas y metabolitos de oxígeno producidos durante la inflamación aguda y reducir la reacción inflamatoria. La PCR, llamada así por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae, qué difícil nombre, en presencia de calcio, es sintetizada principalmente en el hígado en respuesta a la IL-6, y esta síntesis es incrementada por la IL-1 beta. Juega un papel importante en la regulación de la intensidad y extensión de la reacción inflamatoria aguda. La PCR es importante en la depuración de restos nucleares. Tiene importantes capacidades de reconocimiento y activación. Las principales funciones de activación de la PCR son la activación de la vía clásica de complemento y la interacción con las células del sistema inmune al unirse a los receptores Fc-gamma. La PCR se encuentra en pequeñas cantidades en el plasma sanguíneo, pero se incrementa en procesos infecciosos, inflamatorios, traumáticos y neoplásicos. Es el marcador inflamatorio con más ventajas en la clínica. La PCR se utiliza en 3 escenarios clínicos: infección, inflamación crónica y riesgo metabólico. Una vez el estímulo desaparece, sus niveles disminuyen rápidamente a su estado basal. La PCR participa activamente en el desarrollo de la aterosclerosis, además que interactúa con las células endoteliales y estimula la producción de IL-6 y endotelina 1. IL-6. La IL-6, una citoquinina inflamatoria implicada en la patogénesis y curso clínico de la enfermedad vascular aterosclerótica, se une a su receptor soluble formando el complejo IL-6-SIL-6R, el cual estimula el reclutamiento de leucocitos y promueve la respuesta inflamatoria de la célula endotelial. La endotelina 1 mide una serie de respuestas como la disfunción endotelial, contracción vasomotora, activación de leucocitos y plaquetas y proliferación celular. La IL-6 tiene un marcador efecto estimulante en la síntesis hepática de reactantes de fase aguda. Su respuesta a la lesión tisular es dramática, con cambios más rápidos y mayores que los de la PCR y BSG. La inflamación aguda y crónica se asocia con un aumento en los niveles de IL-6. La BSG se define como la velocidad, expresada en milímetros, con la que los eritrocitos se precipitan en una hora en una muestra de sangre no coagulada. Tiene una alta sensibilidad de detectar inflamación sistémica a expensas de una baja especificidad. En esta prueba, la sangre anticoagulada se coloca en un tubo vertical y posteriormente se mide la velocidad de caída de los eritrocitos, usualmente en milímetros por hora. Los valores normales en adultos menores de 50 años son de 0 a 15 milímetros por hora en hombres y de 0 a 20 milímetros por hora en mujeres. La BSG se eleva 48 horas luego de iniciarse el proceso inflamatorio y se normaliza 10 días después de haberse terminado. Se considera como la prueba tamiz en diferentes entidades inflamatorias y es útil para diferenciar los procesos inflamatorios de los no inflamatorios. BSG elevada. La BSG se encuentra elevada en diversas enfermedades reumáticas, por lo general en relación con la actividad de la enfermedad. Sin embargo, debido a la baja especificidad de la prueba, se utiliza como criterio de diagnóstico. BSG baja. La BSG baja se debe a cambios morfológicos de los eritrocitos, como ocurre en la anemia de células falciformes, la esferocitosis hereditaria y las hemoglobinopatías. También se encuentra baja por alteraciones en las proteínas plasmáticas o enfermedades que se caracterizan por aumento de la viscosidad plasmática. Ahora hablaremos sobre la ferritina. Es la principal proteína almacenadora, transportadora y liberadora de forma controlada de hierro. Un examen de ferritina mide indirectamente la cantidad de hierro en la sangre. Esta se eleva entre 2 a 5 veces en estados inflamatorios, la cual es liberada por los macrófagos y los histocitos, bajo el estímulo de citoquinas inflamatorias, especialmente IL-1, IL-6,
IL-18 y TNF, hombres de 24 a 336 microgramos por litro y en mujeres de 11 a 307 microgramos por litro. Complemento. Los parámetros clínicos utilizados con más frecuencia para evaluar la activación del complemento son niveles séricos de las proteínas C3 y C4. La activación de la vía clásica del complemento se caracteriza por niveles bajos de C3 y C4 y niveles normales de factor B. La activación de la vía alterna del complemento se caracteriza por bajos niveles de factor B y C3 y concentraciones normales de C4. La activación de ambas vías lleva a bajos niveles de C3, C4 y factor B y bajos niveles de C1Q. Complemento hemolítico total CH50. Esta se utiliza para medir el consumo de toda la vía clásica. La prueba de CH50 se basa en la capacidad que tiene una muestra de suero del paciente de lisar los eritrocitos de cordero óptimamente sensibilizados con anticuerpos antieritrocitarios de conejo. Para obtener valores normales, es necesario que los 9 componentes de la vía clásica, de C1 a C9, estén presentes y funcionalmente intactos. Esta prueba es muy útil para detectar deficiencias en la vía clásica. Amiloide acérico. El amiloide acérico es el precursor circulante de la proteína A amiloide. Esta es una apolipoproteína de fase aguda que está estrechamente asociada con las lipoproteínas de alta densidad. El amiloide acérico promueve la exportación del colesterol de las células inflamatorias. Es un potente agente quimiotáctico para los leucocitos. Induce la secreción de IL-18 y estimula la angiogénesis y la expresión de la metaloproteinasa de matriz. Los niveles del amiloide acérico aumentan a las pocas horas luego del estímulo, y la magnitud de tal incremento puede ser mayor que el de la PCR. El nivel normal en adultos sanos es inferior a 1 miligramo por decilitro. Procalcitonina. La prohormona procalcitonina se produce en las primeras 3 horas luego del estímulo inflamatorio. La síntesis tisular basal de PCT se restringe a órganos neuroendocrinos y a las glándulas tiroides. Puede ser producida por un periodo prolongado de tiempo por diversos tipos de células y sus niveles pueden elevarse más de 1000 veces. En individuos normales, los niveles plasmáticos son muy bajos, pero en pacientes con sepsis se observa un aumento significativo. También es un marcador útil para otras condiciones inflamatorias como quemaduras severas, pancreatitis, neumonitis, injuria por inhalación, meningitis y algunas infecciones no bacterianas. En injurias no infecciosas, los niveles no son tan elevados como en sepsis o shock séptico, niveles mayores a 10 nanogramos por mililitro y a veces superiores a 100. Apolipoproteína A1. Los niveles de ApoA1 disminuyen al menos un 25% durante la inflamación, ya que la IL-6, IL-1 y el TNF inhiben su síntesis por los hepatocitos. La ApoA1 es el principal constituyente proteico de la HDL. Las HDLs tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitrombóticas. La HDL inhibe la quimiotaxis de los monocitos, la adhesión de los leucocitos al endotelio, la oxidación de la LDL, la activación del complemento y de las plaquetas, pero estimula la proliferación de las células endoteliales y del músculo liso, la síntesis de prostaciclinas en las células endoteliales y la activación de las proteínas C y S. La ApoA1 asociada a la HDL también disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. La inflamación disminuye los niveles de HDLs al aumentar la actividad de la lipasa endotelial y de la fosfolipasa A2. La concentración de colesterol HDL disminuye hasta un 50% en pacientes con sepsis o influenza. Citoquinas. TNF y receptores solubles del TNF. El TNF, o factor de necrosis tumoral, tiene un papel importante en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la enfermedad intestinal inflamatoria y la psoriasis. De ahí el uso exitoso de terapia anti-TNF en esas enfermedades. Los niveles de TNF se encuentran ligeramente elevados, mientras que los niveles del receptor soluble del TNF, el cual contrarresta la activación de esta, se encuentran muy elevadas en el suero y en el líquido sinovial de los pacientes con artritis reumatoide. IL-1 y antagonistas del receptor de la IL-1. Existe una serie de síndromes autoinflamatorios crónicos hereditarios que responden al tratamiento con IL-1RA,
el cual se une sin señalización al receptor de la IL-1. Una alta secreción de IL-1 beta es causada por mutaciones en el gen CIAS1, también conocido como NALP3, el cual controla la activación de la caspasa 1 dentro del inflamasoma, un complejo multiproteico responsable del procesamiento y secreción de la IL-1 y la IL-18. Las mutaciones empeoran el control estricto del procesamiento de la IL-1 beta, de modo que un estrés o injuria física de baja magnitud puede generar una alta secreción de IL-1 beta, con episodios inflamatorios sistémicos. Los niveles circulantes de IL-1 beta, sin embargo, no reflejan fielmente el papel de la IL-1 beta en estos síndromes autoinflamatorios, contrario a los niveles de IL-18, los cuales son muy elevados. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención.